siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Ese es el mensaje de paz. Y sigue diciendo el versículo 16, que sobre todo que tu fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. O sea, que aquí en la tierra, la gracia, el Espíritu, Dios, Jesucristo, nuestro Padre Celestial, tiene enemigo. Tiene enemigo. ¿Por qué? Porque quiere destruir, dice el Papa Francisco, la gracia en nosotros. Porque quiere parar que nosotros comencemos a caminar por el camino de la rectitud, como nos decía San Pablo, por el camino recto, el camino hacia la santidad. Que al final esa es la meta. Y dice la palabra de Dios bien claro en el capítulo 12, versículo 9. Así que del libro del Apocalipsis 12:9 dice: así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. ¿A dónde? A la tierra. A la tierra fueron lanzados. Por eso San Pablo nos dice a nosotros, la palabra de Dios nos dice, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Lo que decía Apocalipsis 12:9, que el enemigo fue arrojado de la presencia de Dios. ¿A dónde? A la tierra. Y es aquí donde Él le está haciendo la guerra nuevamente a nuestro Padre Celestial. Ya se la trató de hacer a Jesucristo, alabado sea Jesucristo, y Jesucristo lo venció en la cruz, y Jesucristo lo venció al tercer día, y Jesucristo lo vence en la Eucaristía. Por eso tú tienes que tener fuerza, tú tienes que bajarte, tú tienes que humillarte, tú tienes que confesar tus pecados y llenarte de la presencia de Cristo en la Eucaristía y serle fiel. ¿Para qué? Para que cuando vaya a llevar el mensaje de la paz, el mensaje de Cristo, no tú, sino el Espíritu Santo que está dentro de ti, le confirme a los que te escuchan que tú estás en Dios y Dios está en ti. Y que Dios en ti está venciendo al enemigo que te está lanzando dardos espirituales, y tu fe, nuestra fe católica, se convierte en ese escudo que no permite que esas flechas encendidas del enemigo penetren en tu interior, sino todo lo contrario. La fe te motiva a ti a seguir firme, caminos rectos, caminos hacia donde el Señor te está señalando. ¿Para qué? Para llevar un mensaje de paz. Pero en la misma forma en que tú estás yendo, tú tienes que pedirle a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús que Él envíe al camino las personas, tus seres queridos, tus amigos, tus hermanos, tus enemigos también, para que escuchen el mensaje. Y créeme que en el nombre de Jesús ellos van a escuchar ese mensaje. Si tú estás viviendo lo que está predicando, si tú estás viviendo lo que tú estás promoviendo, ellos van a escuchar el mensaje de Cristo, el mensaje de la paz, porque en ti van a ver la paz en medio de la tormenta, porque en ti, alabado sea Jesucristo, van a ver la gloria de Dios en medio de la dificultad, en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de todo lo que te abruma. Ellos están viendo que tú estás saliendo airoso, porque la gloria y el Espíritu de Dios se están manifestando en medio de ti, alabado sea Cristo. O sea, palabra y testimonio caminan junto.
Tú no puedes llamar a conversión a aquel o aquella si tú no estás en el camino de la conversión, en el camino de Jesucristo, en el camino recto. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Y San Pedro también nos hace una invitación a nosotros. San Pedro nos hace a nosotros una invitación en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15. San Pedro, su primera carta, capítulo 3, versículo 15 dice: sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. O sea, de la fe, de nuestra fe, de nuestra fe. Dice, si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder con palabra, gloria a Dios, a responder, sí, con palabra, pero con hechos también, con hechos. Tenemos que responder nosotros, y en este tiempo mucho más se necesita el testimonio, alabado sea Cristo, mucho más importante el testimonio de vida, muchas veces que la predicación. En este tiempo en que la noticia, el fake news, se ha hecho tan popular contra la iglesia, tú y yo estamos llamados a eso, a honrar a Cristo Jesús y a prepararnos, a no tener miedo de decir que sí vamos a la confesión, y no a confesarnos con los hombres, sino con Cristo a través de la iglesia, con Cristo a través de lo que era dejado. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser instrumento de gracia, ser instrumento de amor, ser instrumento de paz, que es a lo que el Señor nos está empujando a nosotros, a ser testigo de la paz por medio de la fe, nuestra creencia, que a su vez se convierte en una coraza, la cual nos libra a nosotros por nuestra vivencia, nos libra a nosotros de las acechanzas del enemigo. Te invito a que te animes a seguir a Cristo. Y dice el versículo 17, ese versículo 17 dice: alabado sea Jesucristo. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. O sea, nosotros, tú y yo, no somos soldados y no tenemos que ponernos un casco como lo hacían los romanos, ni como lo hacen los soldados cuando vamos a la guerra. Sin embargo, si nos ponemos el casco espiritual, la sabiduría, si le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe a nosotros, si le pedimos al Espíritu de Dios que se apodere de nuestro pensamiento, nuestro modo de vivir, nuestro modo de anhelar, entonces eso nos va a proteger. Porque muchas veces en nuestro tiempo, ahora mismo, en este tiempo actual, estamos escuchando barrabasadas. Estamos escuchando cosas en contra de la fe. Estamos escuchando en contra de la iglesia que está en la esquina de tu casa o a la vuelta de la esquina. Estamos escuchando cosas
que no producen aliento, que no producen paz, que no producen alegría, que no producen seguridad, que no producen confianza. Entonces, ¿qué hacer? Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Qué pena que muchas veces vamos a los grupos de oración de la renovación carismática, del cual es este programa. Mucha gente ha perdido ese amor a la palabra de Dios y va al grupo y no lleva las Sagradas Escrituras, no lleva la Biblia, no sé, tendrán miedo. ¿Será que nosotros, lo que andamos promoviendo a Jesucristo, no estamos haciendo el trabajo? No lo estamos enamorando a ellos, a nuestros hermanos, con la palabra de Dios que es Cristo, con la palabra de Dios que es Cristo en la Eucaristía. ¿Será eso? Porque San Pablo, él está tratando por todo medio de enamorarnos a nosotros, a mí el primero, a enamorarnos de la palabra de Dios. Y nos está diciendo que tenemos que pasar ya de la teoría y de lo leído a la práctica, a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, alabado sea Cristo. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. La espada, o sea, la espada que nos da el Espíritu Santo, con la que nos defendemos de las acechanzas del maligno, como decía Apocalipsis 12:9. La espada del Espíritu, que es la que se nos da a nosotros para recordarnos cuando vamos a caer, cuando vamos por camino no recto, cuando vamos por caminos equivocados. La espada del Espíritu, que es la guía, las Sagradas Escrituras, que es la guía para que nosotros recordemos que tenemos que promover a Jesucristo, que tenemos ya que pararnos, levantarnos de esos bancos, alabado sea Jesucristo, y comenzar a hablar de Cristo. Y mientras más hablemos de Cristo, mejor será para el reino de los cielos, porque se está hablando de Dios. Tenemos la competencia de la filosofía de género, que es lo que se está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando ahora, y es la filosofía de género, Pues vamos a hablar de Cristo, que es la verdad, que es el camino recto y que nos provee a nosotros las herramientas. ¿Las herramientas para qué? Para que podamos promover la fe que necesita ser promovida no solamente con palabras, sino hoy con hechos fehacientes. Hecho como lo hicieron el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que el Espíritu Santo se mantenía activo, vivo. El Espíritu Santo encontraba en Pedro, en Juan, en Andrés, en aquellas buenas mujeres, un lugar donde habitar y por donde pasar la gracia del cielo a través de cada uno de ellos. Y nosotros, ustedes y yo, en este momento tenemos que ser canal de esa gracia, canal de ese Espíritu. Nosotros tenemos que tener, alabado sea Jesucristo, esa espada en las manos, esa espada que es la palabra de Dios, para salirle al frente y luchar contra todo ataque del enemigo espiritual o material. Decía la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 27, repito, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Entonces, tenemos que salir con la palabra, con la espada del Espíritu, a recordarle a nuestros hermanos y hermanas que cuando fueron bautizados, fueron revestidos de Cristo. Fueron transformados en Cristo. Claro,